Desde Evian, Francia, y en plena cumbre del G7, el presidente Donald Trump lanzó hoy una advertencia directa al régimen de Irán. Si en 60 días no muestra disposición para cumplir el memorando de entendimiento, Estados Unidos responderá con fuerza militar. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz. También nos acompaña Gustavo Vargas, presentador de La Voz de Gustavo Vargas y analista político desde California, y Diego Loyo, analista político. Bienvenidos, compañeros. Vanessa, comienzo contigo. Esta advertencia del presidente a Irán, en el que incluso dijo que podría lanzarles bombas si no están de acuerdo con el acuerdo o si no se comportan, ¿significa que hay dudas todavía de que Irán pueda cumplir con este acuerdo? Hay dudas y el presidente además está tomando las medidas necesarias para dejar claro que en cualquier momento van a atacar si no se cumplen digamos que las medidas que se han estipulado. Si no se cumplen las condiciones que ha dado Estados Unidos, pues está Estados Unidos preparado y alerta para atacar. Sin embargo, pues como todo, hay que darle una oportunidad a ver si se logra por esta vía. Pero tenemos pues un presidente que sabe muy bien que aún cuando se trata de un acuerdo, ese acuerdo se va a lograr a través de la fuerza, es decir, a través de mantenerlos amenazados durante todo el tiempo. Ese es el mensaje del presidente. Lo intentamos, si no, pues en esos 60 días, si no funcionan las cosas, volvemos a bombardear y ya. Gustavo, el vicepresidente J.D. Vance estará a cargo de firmar el acuerdo este viernes. ¿Qué retos enfrenta el vicepresidente? Los retos son obvios y más ahora que yo creo que JD se prepara para una carrera presidencial. De hecho, creo que estaremos más adelante hablando de lo que está haciendo con su libro y todo lo demás. Así que yo creo que es la mejor manera de medir la capacidad que tiene JD Vance de efectivamente poder llenar los zapatos de un presidente, de los tamaños, los alcances, la personalidad del presidente Trump. Yo creo que JD está listo para eso. Creo que va a ser un muy buen trabajo. Y bueno, estamos orando para que efectivamente suceda todo esto y que este acuerdo de paz se realice y se lleve a cabo exactamente como lo intenta el presidente Trump. Yo soy muy optimista, así que yo creo que van a pasar las cosas muy bien, Karina. Ojalá que así sea. Recordemos que van más de 40 años, casi 5 décadas de este régimen de los ayatolá, y realmente ningún gobierno ha logrado conseguir esa meta de cooptar sus aspiraciones nucleares. Diego, hay varios elementos que no dependen completamente de Estados Unidos, como es el tema de Israel y el Líbano. Esto podría ser una piedra en el zapato en este acuerdo. ¿Está en capacidad la administración Trump de controlar lo que haga Benjamín Netanyahu? La pregunta te la volteo, disculpa, Karina, porque la duda que queda es qué tan serio es el régimen iraní con respecto a estos acuerdos. Yo estoy seguro que Benjamín Netanyahu y todo el aparato político de Israel consideran que una Irán totalmente maniatada, que no va a seguir tratando de construir su bomba nuclear y que no van a seguir financiando terroristas que ataquen a Israel, es un Irán que le conviene a Israel y al resto de el gobierno israelí y a Benjamin Netanyahu. Por ende, la duda es qué tanto le cree Israel a Irán de cara al acuerdo. Y la piedra de tranca sería que si Israel, con toda la inteligencia que tiene, piensa que Irán va a seguir atacando a Israel directa o indirectamente, entonces Benjamin Netanyahu, en todo su derecho, va a seguir defendiendo el territorio israelí. Ahora, aquí el problema principal es evidentemente las señales históricamente que ha enviado Irán es que no se puede confiar en ellos. Estos 60 días entiendo que son para determinar qué se va a hacer con lo más importante, que es la capacidad nuclear que ya tienen, estos residuos de enriquecimiento de uranio. Irán supuestamente, en lo que se ha dado a conocer, estaría dispuesto a que se destruya en Irán. El presidente Trump dijo que se va a determinar qué se va a hacer con ellos, si se van a sacar o se van a destruir en Irán. Y creo que eso es fundamental para que se pueda avanzar. Sin embargo, llevamos meses y no se logra establecer qué se va a hacer con ello. Les pregunto, el que quiera contestar, ¿realmente en algún momento vamos a ver a un Irán cediendo este material, este uranio enriquecido que ya tienen, ya sea deshaciéndolo o permitiendo que Estados Unidos lo saque? ¿Realmente va a suceder esto? ¿Cómo lo ven? Primero.
Pues yo creo que ellos van a ofrecer deshacerse ellos mismos de este material y van a seguir tratando de alimentar la narrativa de que ellos en efecto están tratando de cumplir con este pacto. ¿Qué tanto les creería yo personalmente? Pues poco o nada. Yo creo que hay más que suficientes mecanismos internacionales, no fáciles, no sencillos, pero suficientemente efectivos para extraer este material y disponer de este material de forma correcta, ya sea a través de la Organización Internacional de Energía Atómica o directamente a través de Estados Unidos o incluso con capacidades que tiene China. Pero Irán va a ofrecer ellos mismos destrozar este material, cosa que no es sencilla, cosa que no creo que tengan la capacidad de hacer y cosa que muy probablemente sea una mentira para mantenerlo escondido, para seguir teniendo esa palanca, ese leverage dentro de su territorio. Claro, lo que muchos han dicho que ellos esperan y aspiran a que cambie la administración. Sabemos que le quedan 2 años a la administración del presidente Trump y entonces de alguna manera poder reutilizar esto que tienen si no lo destruyen por completo. Ahora, el presidente también durante esta cumbre, y es muy importante, volvió a mencionar el tema de México, mostró su preocupación sobre México. Quiero que escuchemos sus palabras y luego lo analizamos. We hit them just like we hit the drug dealers. But drugs are down by water 97%, and over 60% they're down. And now we're going to go and focus on the land. They come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico, and it's sad. And the president's a very good woman, but she's a very scared woman. The drug cartels are totally running Mexico. En ese sentido, lo escuchamos, él afirma de nueva cuenta que los carteles están a cargo de México y dice que la presidenta Sheinbaum tiene buenas intenciones, pero que es una presidente muy asustada, que es una buena persona, pero es una presidenta asustada. ¿Ven ustedes que podría darse alguna incursión militar en territorio mexicano? Gustavo, ¿cómo lo ves? No queremos que suceda, ¿no? Pero es una verdadera posibilidad. Hemos visto cómo cada vez más la retórica por parte de Washington se va endureciendo. Creo que él ha sido muy claro con este asunto. Quiere detener esto al 100%. Y también este análisis que hace el presidente de que la encargada del gobierno de México, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, está efectivamente asustada y quizá en algunas versiones, controlada por los carteles de los narcotraficantes. La señora Sheinbaum ha dado declaraciones fuertes tratando de decir que esta es una invasión, que esta es una injerencia. Habló de injerencismo, estas palabras que inventan de repente los políticos, ¿no? Pero yo creo que el presidente Trump es muy claro. Él no tiene ningún problema en efectivamente entrar y disponer de estos carteles. Vimos lo que acaba de pasar con este niño del cartel de los Tren de Aragua. del Tren de Aragua en Venezuela, ¿no? Los localizan y les dejan caer una bomba y chao. Pero obviamente vamos a ver si la disposición de la señora Sheinbaum, porque tiene la presión muy fuerte por parte de los altos mandos de Morena, que estarán presionando para que no se entreguen a estos narcotraficantes o a estos presuntos narcotraficantes. Pero claro, yo creo que si la cosa se sigue endureciendo, no me extrañaría nada una injerencia, para llamarlo como dice la señora Sheinbaum, muchísimo más fuerte y la extracción de estos malos actores. Bueno, y en ese caso sería, hay que aclararlo, no injerencia, sino acción directa en contra de los cárteles, no en contra del pueblo mexicano, porque luego se malinterpreta. O también hemos visto, justo lo pasábamos en un reportaje el día de hoy, a una familiar, funcionaria de Morena, familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diciéndole a los mexicanos que lo que el presidente Trump quiere es el petróleo, cuando en realidad lo que él está peleando es contra el narcotráfico. En ese sentido, la presidenta Sheinbaum insiste en que ella no va a detener de manera preventiva a el gobernador con licencia Rocha Moya ni a los coacusados con él por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Ella exige las pruebas en este momento. Los abogados han dicho que las pruebas se presentan una vez que se ejecuta esta detención. Vanessa, ahí te pregunto, ¿qué puede hacer Estados Unidos para que México coopere en este caso? ¿En qué va a terminar todo esto? Yo creo que el hecho de que el presidente diga que Claudia Sheinbaum es una buena persona, pero que está asustada,
nos da, digamos que un panorama más claro sobre lo que está viendo la administración. Creo que la administración está viendo efectivamente eso, tal vez una mujer que parece que quiere colaborar, pero que de pronto por alguna u otra razón el presidente cree que es porque está asustada. Pueden ser otras cosas como que está amarrada o que está amenazada o cualquier cosa que pueda ocurrir o que no quiere, pero creo que eso muestra que yo creo que es un buen panorama porque es un panorama en el cual la administración Trump quiere seguir con sus lucha contra las drogas y entiende que si no se puede de la manera que ellos quieren en primera instancia, por lo que sea, en este caso porque él cree que ella está asustada, pues hay que hacerlo de otra manera. Y eso es un buen panorama porque es una buena noticia para los mexicanos que, como muchos latinoamericanos, están esperando que venga a Estados Unidos a ayudarles con el problema del narcotráfico. Y eso es lo que está diciendo el presidente Trump. Creo que es un buen escenario tener a un presidente Trump diciendo, bueno, pues si está muy asustado nos va a tocar de otra forma. Claro, en ese sentido, Diego, ¿tú crees que retomando lo que dijo Gustavo, ¿podría Estados Unidos actuar dentro de México igual que lo acaba de hacer en Venezuela contra el niño guerrero del Tren de Aragua? La capacidad la tiene definitivamente. La capacidad militar de Estados Unidos es incomparable con absolutamente ningún otro gobierno, por supuesto no con los narcos, que tienen mucho más capacidad de fuego que el Estado mexicano, y por supuesto no con el Estado mexicano. Entonces, la realidad es que si Estados Unidos definitivamente decide que es una de sus prioridades mantener la seguridad dentro de sus fronteras a través de un ataque directo a estas organizaciones narcotraficantes e incluso narcoterroristas, entonces la administración Trump definitivamente lo va a hacer. Ellos esperan, por supuesto, que haya algún tipo de apoyo en México por parte del Estado mexicano y del gobierno mexicano, de la misma forma que lo hubo en Venezuela, y de la misma forma que lo están tratando de conseguir en Cuba. Al final, el actuar de la administración Trump en Latinoamérica es, primero, defender la seguridad y los intereses de los americanos y, segundo, tratar de estabilizar la región de la mejor manera posible. Lógicamente, cada situación es distinta y por eso estamos hablando de injerencia. Por supuesto que no es injerencia atacar a un grupo de narcotraficantes, pero y si ese grupo de narcotraficantes tiene influencia en el Estado y en el gobierno mexicano, ¿cómo no llamarlo injerencia de parte del Estado? Por eso es que Sheinbaum está en esa posición incómoda que mencionaba Gustavo, porque tiene, por un lado, la presión de Estados Unidos con todo su poder militar y además con su poder económico, y por el otro lado, los intereses del narcotráfico que controlan gran parte del Estado mexicano. Y creo que ahí es el gran problema al que nos estamos enfrentando, la negativa de la presidente de llevar a cabo el proceso de extradición, el acuerdo de extradición que está celebrado y que se ha ejecutado en muchos otros casos entre ambos países. Por algo exige ahora las supuestas pruebas cuando no es el tiempo procesal para exigirlas, sino después de la detención, y empieza a correr un plazo de 60 días en donde Estados Unidos presentaría esas pruebas para que un juez determine si se da la extradición o no. Sin embargo, el Estado mexicano ha dicho que no los van a detener. No sé qué va a pasar. ¿Va a ceder Estados Unidos? ¿Va a tomar alguna acción por la falta de cooperación? No sé, ¿cómo lo ven? Vanessa, Gustavo, 30 segundos antes de irnos a la pausa comercial. Si sigue esta negativa. Aranceles. Ahí está la solución. Bueno, y el TEMEC, la negociación del Tratado de Libre Comercio, que más que los aranceles en este momento es crucial, sobre todo para México. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Vámonos a una pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo.
El vicepresidente J.D. Vance estuvo el día de ayer en el programa liberal The View en medio de una tensa gira mediática por sus nuevas memorias religiosas. El intercambio con las presentadoras se volvió tenso al abordar temas como economía, política racial y los archivos de Jeffrey Epstein. Regresamos con nuestros analistas. Vanessa, comienzo contigo. ¿Cuáles eran tus expectativas de la aparición de J.D. Vance en The View? ¿Y qué te llamó la atención? ¿Cómo fue al final? ¿Qué te parecieron sus respuestas y las preguntas que le hicieron? Yo creo que cumplidas las expectativas, J.D. Vance se caracteriza por ser una persona que siempre es muy amable, que siempre tiene muy buen sentido del humor, y yo creo que eso la gente lo premia. Es decir, cuando alguien es como buena persona, aun cuando el otro piensa diferente, la gente nota eso. Y lo que vimos ayer pues fue que a pesar de que lo bombardearon con preguntas, yo creo que siempre hubo un buen ambiente, hubo unos cuantos momentos tensos, pero en general hubo un buen ambiente. Y creo que también eso lo agradece el público. Mucha gente está diciendo, esta es la oportunidad perfecta para ir a uno de los programas más de izquierda del país a contar las historias de una manera diferente, porque obviamente todas estas mujeres cuentan las historias de una manera que no es. Entonces, aprovechar ese espacio, tener a alguien dentro de la administración que tenga esa habilidad que es muy particular de él, es muy importante. ¿Cuál Por sería ejemplo, una de las preguntas más controversiales que escuchaste y cómo la respondió? Por ejemplo, cuando le hablaron del tema de la migración, una de ellas en particular le mencionó el tema de los niños, la separación con las familias, y J.D. Vance le dijo que si ella no había visto que durante la administración Biden se había perdido un montón de niños y que ahora esta administración lo estaba recuperando. Y le dijo, y la única forma de prevenir que eso pase en el futuro, pues es aplicando las leyes. Y creo que ese es uno de los momentos que en los que no solo que más se replicaban en redes sociales, sino que en los que más él ganó, porque yo creo que mucha gente estaría de acuerdo en que, ok, si eso es lo que toca que hacer para prevenir que más niños tengan que vivir lo que otros ya vivieron, hay que hacerlo. Es una forma de cambiar el ángulo de la situación y decir esto se trata de lucha por los niños. Claro. Otro de los momentos que a mí en lo personal me llamó la atención es cuando él mismo dijo que, bueno, le señalaron que no le gustaba a Trump anteriormente y que él había hecho comentarios públicamente de que no le gustaba a Trump. Y le dijeron, ¿qué te pasó? Y dijo, bueno, la verdad, tuve que tener un poco de humildad para reconocer que estaba equivocado, que había escuchado la narrativa de cómo presentan algunos medios las noticias en torno al presidente y por eso no me caía bien. Por ejemplo, cuando yo había escuchado que él supuestamente había dicho que todos los mexicanos eran narcotraficantes y violadores. Dijo, después entendí que lo habían sacado de contexto, que no había dicho que todos. Dice, entonces yo creo que toma un poco de humildad. A mí me llamó la atención ese y hubo muchos otros momentos. Gustavo, ¿qué te llamó la atención a ti? Y sobre todo también reconocer que J.D. Vance dijo que la entrevista no fue tan cruel como él esperaba que fuera, que no lo trataron tan mal como a lo mejor se había preparado para que lo trataran. ¿Qué te pareció esta entrevista? O sea, un J.D. Vance muy serio, muy bien compuesto, con mucha sabiduría. Y eso es bien importante. Mencionaba Vanessa algo bien interesante. El tono que utiliza J.D. Vance es muy distinto al tono confrontativo que tiene el presidente Trump. J.D. Vance es más conciliador. Aplica este versículo que dice que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, cuando él es atacado, él baja el tono, utiliza la sabiduría y yo creo que terminó ganándose varias de estas mujeres como sus fans, aunque obviamente no lo van a reconocer públicamente. Vimos, como te digo, a un J.D. Vance muy tranquilo, muy dispuesto, con mucha sabiduría, contestando sabiamente todos los puntos de vista y la verdad creo que dejó una muy buena impresión y lo que se esperaba como una verdadera batalla, o sea, meterse J.D. Vance a ese nicho de mujeres empoderadas de extrema izquierda y liberales y tal. Y al final del día creo que resultó una plática bastante agradable donde la izquierda pudo conocer el otro lado, el otro punto de vista y yo diría la imagen amable de la actual administración Trump, que es a todas dudas J.D. Vance. De acuerdo contigo, yo creo que él se maneja de manera muy propia. Otro de los momentos que me llamó a mí la atención fue cuando Whoopi Goldberg quiso tratar de traer a la mesa el racismo y entonces le dijo, pero tú ¿cómo puedes defender que se remuevan a los héroes afroamericanos de la historia de este país? Cientos de ejemplos. Y le dice J.D. Vance, a ver,
Dime un ejemplo porque no entiendo a qué te refieres, dame uno. Y dice, pues hay muchos, hay tantos en los museos, en tantos donde remueven personajes y héroes, pero al final de cuentas no le pudo nombrar un ejemplo concreto y creo que ese es el problema de cuando se construye una narrativa y la gente cree esa narrativa. Hay miles de ejemplos. Dame uno concreto, 2 o 3 en donde eso se haya hecho para que te lo pueda responder. No sé, Diego, ¿cómo viste tú la entrevista? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, la entrevista, como tú bien sabes, Karina, tenía un corte narrativo bastante en contra de la administración y la verdad es que fue muy inteligente tanto J.D. Vance como la administración en general en tratar de ofrecer ese tono conciliador. Es el J.D. Vance candidato, yo creo que ayer se regresó a sus andanzas como candidato, recordemos en ese debate vicepresidencial lo bien que lo hizo también. Y yo creo que están empezando a calentar motores, no solamente para poder hacer ese comeback en noviembre, sino para empezar a tener otras figuras que puedan ser presidenciables de aquí a 2028. Hace unas semanas vimos la cara más dura y más competente de Marco Rubio frente al Congreso. Ahorita en The View vimos a J.D. Vance en ese tono conciliador sin ceder terreno y siempre con argumentos sobre todo estadísticos y con argumentos importantes de los logros de la administración. Y yo creo que lo que estaban tratando de hacer en The View era justamente conseguir ese clip que evidenciara frente a su audiencia lo diabólico que es J.D. Vance y lo diabólica que es esta administración, y muy inteligentemente J.D. Vance no se los permitió. Cumplió con defender la administración, cumplió con mostrar los argumentos sólidos de por qué el presidente Trump y todo este equipo están avanzando, y cumplió con volverse a presentar frente a Estados Unidos como ese gran candidato que puede tener en el 2028. No será el único y será muy interesante ver qué hacen los republicanos, sobre todo después de los midterms, pero definitivamente era el objetivo personal de J.D. Vance que reconectar con la audiencia americana amplia, no solamente con el movimiento MAGA. Claro, y creo que lo está logrando en ese sentido, al igual que lo ha logrado Marco Rubio con la gestión impecable que ha tenido como secretario de Estado hasta este momento. 2 muy buenos posibles candidatos presidenciables. Vamos a ver qué sucede. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares. Continúa el debate sobre la libertad religiosa e ideología. En este caso, el senador Josh Hawley acusa a las grandes ligas de discriminar a jugadores que expresan su fe cristiana tras la advertencia a lanzadores de los Gigantes de San Francisco por utilizar versículos bíblicos en sus gorras en la noche del orgullo LGBTQ. La pregunta es, ¿hasta qué punto la advertencia del senador Hawley revela un conflicto más amplio entre la libertad religiosa y las políticas de inclusión dentro de las ligas deportivas como la MLB, la NBA o la NFL, Vanessa? Yo creo que va a ser muy interesante ver esto si llega efectivamente a la justicia, es así, ahí donde se tiene que solucionar, y es necesario porque cada vez vemos más conflictos en este aspecto. Yo creo que la línea por la que debería ir esto es cuando hemos visto, por ejemplo, hay varios casos que se han resuelto ante la justicia, por ejemplo, de niños que por sus creencias religiosas no quieren asistir a cierto tipo de clases donde, por ejemplo, se les habla no sé, cosas homosexuales o cosas así. Lo que hacen es que los padres llegan a un acuerdo con el colegio para que el niño no vaya a ese tipo de clases. Yo creo que en este caso, si alguien es católico, cristiano o bueno, tiene cualquier religión y su religión le impide ponerse una gorra que tenga algún símbolo, pues entonces esa persona debería poder no ponérsela. Y creo que así es como se solucionaría el asunto, porque lo que están diciendo algunos de los líderes de estos equipos es que no se puede modificar el uniforme. Yo creo que más que no modificar el uniforme es no intentes imponerle a tu empleado algo que va en contra de su creencia religiosa. Pero Claro. repito, estos casos se repiten una y otra vez, vemos cómo se repiten en diferentes escenarios, por eso es tan importante que cada vez más haya una decisión frente a la justicia para que ya los empleadores sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Claro, Diego, ¿cómo lo ves? En este caso, bueno, atletas que evidentemente son
hablan de su fe abiertamente y tienen este conflicto de su creencia personal y de esta imposición por parte de los equipos de tratarles de imponer un uniforme que celebra algo que va contra su creencia religiosa. ¿Cómo lo ves? No, yo primero que nada quiero admitir que tengo una profunda admiración por la valentía de estos jugadores. Sí, son multimillonarios, sí, son personas mediáticas, sí, tienen toda la protección que quieran y sí están poniendo en riesgo todo eso para expresar sus creencias, ya sea su fe, ya sea su repudio frente al apoyo de ciertas políticas, sea lo que sea, estos jugadores sabían que iba a haber bastante reacciones negativas por sus decisiones, no solamente la decisión de aquellos que pusieron los versículos en sus gorras, sino incluso de aquel jugador de los Giants, perdón, se me fue el nombre, que decidió ni siquiera utilizar la gorra del orgullo y utilizar una gorra normal. Ellos sabían que todos los medios y todo el aparataje de la extrema izquierda iban a activarse en contra de ellos y en contra de sus familias, y aún así lo hicieron. Entonces, primero, recalcar esa valentía, y segundo, esperar que muchas otras personas sigan el mismo ejemplo. Crean lo mismo o crean otra cosa, porque al final una de las cosas más hermosas que tienen los Estados Unidos es precisamente esa defensa de la libertad de expresión, que lastimosamente de 20 años para acá la progresía y la extrema izquierda han tratado de eliminar, ya sea con el hate speech o ya sea con cualquier otra forma de represalias en las redes sociales y en público. Entonces, espero que haya mucho más señales de este tipo y que muchas otras personas sigan ese ejemplo. Y que, como lo han dicho los propios jugadores, no es una manifestación de odio, es simplemente una libertad de creencias diferentes y ellos respetan creencias diferentes y si ellos no quieren participar de esto, también quieren que se les respete. Cerramos el tema contigo, Gustavo. Toda la razón. Y bien importante lo que menciona Diego y lo que menciona Vanessa. Tenemos que defender la primera enmienda de la Constitución. Normalmente los conservadores defendemos la primera enmienda aún por encima de lo que no nos gusta, porque hay cosas que a mí me rechocan, pero tienes todo el derecho de decirlo. Está manifestado en la Constitución de los Estados Unidos de América y esa es la ley de la tierra, esa es la ley de este país. Entonces, cuando me quieres imponer un punto de vista y yo no estoy de acuerdo, tengo todo el derecho de manifestarme. Qué bueno que Josh Hawley, este importante político senador de Missouri, si no estoy mal, viene y lo dice. Qué importante que estos muchachos que juegan en San Francisco, una de las ciudades con más comunidad LGBTQ+R y todas las demás letras, lo están haciendo. Demuestra la valentía que tienen. Qué bueno que lo sigan haciendo y qué bueno que haya espacios como este donde podamos decir, mira, no se trata de odiar a nadie, se trata de mis creencias. Yo creo que Dios es mi Señor, es mi Salvador y lo voy a manifestar. Para mí el arcoíris significa la promesa de Dios de nunca jamás volver a inundar la tierra debido al pecado de su gente. Entonces respétame. No, yo respeto tu punto de vista, tú respétame el mío. No me importa con quién te acuestes, con quién estés en la recámara. Ese es asunto muy personal. No me quieras imponer estas cosas. Qué bueno que lo están haciendo. Clayton Kershaw lo hizo el año pasado, ya lastimosamente ya se retiró de los Dodgers, pero yo creo que tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguir manifestando lo que es correcto y otra vez, no imponer puntos de vista. Nosotros no queremos imponer puntos de vista, simplemente quiero que mi punto de vista se respete exactamente igual que el tuyo y para eso están estas plataformas y no me digan que vienen a alterar el uniforme, porque cuando tú le pones otros colores a tu uniforme, ya lo estás alterando, así que a otro perro con ese hueso, yo creo que qué bueno que se levantan y que no se conforman, Karina, no podemos conformarnos. Así es, no nos conformemos a este mundo. Con eso nos despedimos. Muy bien dicho, Gustavo. Como siempre, un gustazo tenerlos a todos. Gracias, Diego Loyo, Gustavo Vargas y Vanessa Vallejo por estar en el panel con nosotros el día de hoy. Gracias a usted por su preferencia y su sintonía. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones y comparta nuestro contenido. Oiga, que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, aquí la esperamos mañana. Bendiciones.